Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la revista Solier. Hoy tenemos una invitada de honor desde México. Ella es una escritora, conferencista que nos trae una experiencia de vida mediante su obra que titula A pesar de todo, creo en el amor. Es una obra que deja mucho mensaje de reflexión y desarrollo personal. Demos la bienvenida a nuestra invitada Ani Altamirano. Hola Ani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Esther? Un gusto saludarte. Gracias por esta invitación a la revista Solier. Les saludo desde México. Ani Altamirano, escritora, conferencista, coach de vida. Ani, queremos preguntarte, ¿cómo fue tu niñez? Háblanos un poco de ti. ¿Cómo empezó esta obra? Bueno, inicialmente empezó como una catarsis, como un proceso de transformación en mi vida. Y bueno, te hablo un poco de la niñez, de lo que narro en este libro, sobre todo porque en una etapa adulta yo tuve que hacer una introspección en mi vida, un retroceso. Y bueno, allí recuerdo, yo provengo de una zona rural del estado de Veracruz, en el cual viví por 17 años y cuando llegó el momento de emigrar a otra ciudad, la ciudad capital de Jalapa, Veracruz, para estudiar una carrera, fue cuando yo salí de ese lugar. Es un pueblo al sur de mi estado en el que actualmente vivo. Y bueno, fueron todos los recuerdos que en mi infancia, te puedo decir que aún con todas esas situaciones que narro en mi libro que no fueron fáciles, que tuve heridas de infancia sí, y que se vieron reflejadas en mi adultez, por supuesto. Pero te puedo decir que fue una infancia, si veo todo lo positivo, fue una infancia feliz, que en mi etapa adulta Excelente. creo que no cambiaría el haber tenido contacto con la naturaleza y haber vivido un tanto más libre, ¿no? Éramos así como podíamos jugar, podíamos convivir y no sin tantos miedos de que en la ciudad tienes otros cuidados, ¿no? Pero bueno, todo Por esto. supuesto. Qué bueno que ves ahora, después de muchos años, tu niñez de esa forma, a pesar de que pueda haber muchos obstáculos en la vida. ¿Cómo inicias esta obra? ¿Cuál fue el proceso para poder iniciar o el enfoque para poder hacer esta obra? Ani, Inicialmente, Esther, bueno, en ese momento yo estaba atravesando una situación, una ruptura de pareja con quien había vivido, am, convivido, digamos, 20 años de matrimonio, soy de noviazgo, 26 años, y en ese momento yo creía que esa situación era la que me tenía, como que yo tenía que trabajar ese proceso, sanar, y justo en esa sanación, cuando yo inicio mi sanación primero espiritual, después emocional, después física, y, y bueno, allí encontré, Esther, que realmente lo que yo estaba viviendo en ese momento solamente era ya consecuencia. Lo que yo encontré es que mis heridas de infancia eran tan profundas que yo no me había, ahí fue en ese momento cuando yo me empecé a ver, me vi en un espejo y dije, Ani, ¿dónde estuviste esos 20 años, esos 26 años, ¿no? ¿Cómo fue tu vida? Entonces empecé a hacer, ver en mi interior, pero ver que mis heridas eran tan profundas que incluso aquellas cosas que yo no había podido perdonar o que las había visto de otra manera, ahí aprendí que era tan importante para tener una buena relación de pareja, para ser una mejor madre, para ser mejor todo en mi vida, era aprender a amarme y aprender a ver a las personas de una forma diferente, Esther. claro, por Allí, en supuesto. esa sanación fue cuando yo me di cuenta, ¿no? De lo que realmente había impactado mi vida y no era tanto esa ruptura. Ujú. O sea, tú llevas a desarrollar esta obra mediante la sanación emocional después de la ruptura de tu cónyuge y poder darte cuenta, tomar conciencia y decides llevar esta obra para poder ayudar a otro.
Así es, así fue porque en ese momento, bueno, yo empiezo, narro mi transformación en mi libro, que ahora Ujú. tengo aquí, que se llama A pesar de todo, creo en el amor, como tú lo mencionaste. As- Narro desde mi infancia, prácticamente en ese momento en el de que yo le llamo de shock, cuando yo me doy Sí, cuenta que yo ya necesitaba un cambio en mi vida, que ya no más, que había llegado, tenía que dar el siguiente paso, o vivía como estaba y seguía siendo una persona emocionalmente dependiente, o tenía que tomar una decisión que me daba miedo en ese momento tomar, y sin embargo lo hago, me atrevo y digo, es el primer paso de la sanación en el darme cuenta, en el hacer cambios en mi vida, vivir un proceso espiritual, emocional y narro cómo llego a vivir esa transformación. Cuando me hago consciente de que yo puedo ser feliz y de y que la vida, a pesar de todo lo que viví, realmente valió la pena. Empiezo a vale, apreciar que todo eso me hizo una mujer fuerte y con una visión, ya había cambiado. Yo le llamo una metamorfosis de mi vida en el que me arrastré como una oruga, pero evolucioné y cuando me di sí. cuenta empecé a volar. Y ese es Bien, el mensaje que te, yo quisiera que las personas que se identifiquen y vivan ese proceso, que es para mí lo mejor que me ha pasado y aún así acepto todo mi pasado y lo atesoro porque sé que gracias a eso yo desperté y me hice pues me más transformé fuerte. en una mujer diferente, más fuerte, sí, Exacto. claro. ¿Cómo influye en tu vida espiritual? ¿Cómo te ayudó salir de todo esto, la parte espiritual, y cómo puedes tú plasmar o cómo plasmas, cómo das ese conocimiento que has pasado, esa experiencia en tu obra? ¿Qué significa Dios para ti? Dios para mí es todo, es amarlo sobre todas las cosas, como Él en algún momento, puedo decirte que aquí en mi libro abordo temas de tipo espiritual. En el momento que yo estaba más sumergida de mi vida, es decir, cuando decimos tocamos fondo, cuando los problemas te rebasan, cuando las situaciones de enfermedad, cuando la situación de infidelidad, de una hija enferma, de situaciones económicas, o sea, todo se sumó y parecía que ya nada, estaba como decirte en un abismo completamente, en ese momento me sentía así como derrotada y entonces Dios me habló, totalmente literal te lo puedo decir, aquí en mi obra lo pueden encontrar, las palabras, los mensajes que yo recibí y yo sé que Dios me amaba. Me lo dijo Esther hace 7 años y yo lo creí. Entonces, desde entonces me siento una mujer afortunada, muy amada, y así pase la situación que pase, eh, yo siento que Dios está allí para mí. Yo siento que soy la niña de sus ojos, como muchas veces lo escuchamos, y así lo creo, porque Él en su mensaje me pide el perdón. Perdónalos a todos, porque todos nos equivocamos, somos seres humanos. Y entonces yo allí empecé a reflexionar y supe que Dios siempre estuvo conmigo. Simplemente Él no se apartó de mí. Yo creo que a mí me dejó experimentar, vivir mi vida un poco alejada, porque yo me decía católica social, porque yo supe que había sido bautizada, confirmada, pero creo que en ese tiempo en el que yo vivo en pareja, me alejo, ¿no? Un tanto de la cuestión espiritual, de buscar a Dios realmente Claro. de una forma profunda, sincera, Ujú. y es en ese momento cuando de repente me pasa todo esto, que literal recibo varios mensajes De parte de divinos, Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es como ese triángulo, la Santísima Trinidad. Recibo mensajes y de dos arcángeles. Yo en ese momento, en mi desesperación, sí, porque como ser humano no encuentro salida, no encuentro explicación. Y sobre todo vivir una opresión espiritual, que esa situación no se la deseo a nadie y que también la narro en mi libro. Y fue una situación tal que yo siento que Dios me tomó de la mano
desde los 5 años que le pedí que fuera mi padre. Yo no tuve a mi padre biológico y yo le dije, yo quiero que tú seas mi papá. Y entonces sentí como una luz, algo tomó mi mano y creo que siempre estuvo allí. Solamente que yo me olvidé de esa parte y creo yo que no es que él no haya estado conmigo, creo que yo no lo busqué como debía. Y cuando vio allí me dijo, hey, mi niña, ¿qué pasa? ¿Por qué sufre? De alguna manera, ¿no? En otras palabras, pero no se aferre a lo humano, sino lo que está en la tierra no lo ame más que lo que está en el cielo. Y ahí fue donde yo entendí esa clave y ese mensaje que yo estaba amando en este caso, ¿no? A ese ser humano que yo le había puesto en un pedestal y que de momento pues todo se esfumó, pero él Exacto. me hizo levantarme y desde entonces una mujer fuerte que cree en el amor y empezando por el amor de Dios, ¿no? Que me ha hecho muy fuerte. Felicitaciones por ese mensaje, por compartir tu experiencia de vida. Te podría decir o preguntar de que, ¿qué significa para ti el perdón? ¿Realmente alcanzaste el perdón total hacia hacia las personas que te causaron el dolor? Sí, sí, Esther, fue necesario, sí, claro. En una escena, lo recuerdo bien, en una sanación, cuando mis hijas y yo padecimos esa opresión espiritual, ¿no? Por una tercera persona, yo no lo sabía, lo desconocía. Y cuando vi una escena en una iglesia, cuando hacían esas sanaciones, y yo decía, ¿por qué estas personas ahí? Y me llegó una muestra, como esa escena que yo tenía que ver donde personas que habían hecho quizá mucho daño, que te estoy hablando que en esa iglesia, no sé, un exorcismo, imagina, a una persona que cometió, no sé, hizo daño a través de brujería, santería, cosas así, ¿no? Y yo veía como la compasión llegó a mí porque decía, esta persona pudo haber cometido mucho daño, pero está clamando el perdón de Dios y Dios lo está recibiendo. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces allí yo pude sanar de entrada a la persona que en este momento pues nos estaba haciendo ese daño y entender que el perdón era así. Entonces yo me liberé porque yo recuerdo que era lo que más atormentaba en ese momento mi corazón, porque habían tocado a una de mis hijas, porque habían trastocado mi vida y yo pues no me creí en verme envuelta en ese tipo de situaciones. Sin embargo, después tuve que trabajar más situaciones, ¿no? Las relaciones que no funcionaban, como en ese momento ya con el padre de mis hijas, una situación que no funcionaba en madre e hija. Entonces me di cuenta que las personas también tienen sus propias herramientas, tienen sus propias situaciones de vida, cómo vivieron ellos. Y empecé a entender y comprender que simplemente hay cosas que me tocaban sanar a mí, pero también a los otros, ¿no? Y yo me haría cargo de lo que a mí me tocara. Y que humanamente, pues ellos habían vivido de alguna manera también inconsciente o quizá tampoco habían estado preparados, ¿no? Y yo creo que las personas que hacen daño en su ignorancia y en su falta de fe y que no conocen a Dios se atreven a hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que de corazón sí pude perdonar a esa persona y a todas las que en el pasado me hubiesen lastimado, tal cual el mensaje que recibí ¿Qué y he recibiste eso? procurado que hasta el día de hoy así sea, ¿no? De que todo lo dejo en manos de Dios y yo hago lo que a mí me corresponde hacer y cada uno hará lo que toque, ¿no? Entonces sí Claro, creo que sí alcancé ese perdón aquí perdón. en esa escena. ¿Cómo es Ujú. tu vida actual? ¿Te sientes libre? ¿Cómo es tu familia actual después de superar todo esto desafío de la vida, lecciones de la vida, que yo lo llamo? Claro. Eh, ¿Cómo ahora tienes tu proyecto? ¿Vienen más proyectos después de esta obra? Contanos un Sí, sí, poco. sí, claro. Bueno, actualmente vivo con mis dos hijas, Mariana Heidi.
Y Mariana de 17 años, Heidi de 19, em, dos chicas a las que a raíz de mi sanación yo empiezo a comprender mejor, creo yo, como madre, empiezo a cambiar mi relación con ellas a partir, porque qué más que hubiese yo querido, ¿no? A saber todo lo que ahora sé de un par de años a la fecha, porque realmente descubrí otra forma de amar más afectiva, sin tantas prisas, con más pausas, sin tanta ansiedad de futuro como vivía en el pasado, sin ese, no te puedo decir depresión, pero sí con esa angustia de ese pasado y con esa ansiedad del futuro. Claro. O Y sea, aprendí a expresar más el amor, a decir un te amo, a controlar menos, a reconocerme que las cosas, hay muchas cosas que no puedo controlar, que no me por tocan a mí, supuesto. ¿no? Y que yo solamente puedo hacer lo que esté a mi alcance, por supuesto, pero lo que hagan los demás, sus reacciones, simplemente darme cuenta, ¿no? Más, Y, más y allí claro, es donde claro, yo empecé a sentir más calma, más paz, claro. sentí que vivía diferente. Quizá a lo mejor las circunstancias, los problemas podían seguir allí porque pues esos procesos de separación, bueno, llevan consigo, ¿no? Así. Situaciones de desgaste emocional, de tipo legal, pero finalmente, bueno, la familia que quedó, pues se tenía que robustecer, ¿no? De alguna manera yo tenía que ser más fuerte, sentirme suficiente, con una mayor autoestima. Y bueno, de tal manera que yo también pudiera hacer también sentir a mis hijas que no estaban solas, que la vida continúa y que no me vieran una mujer debilitada, sino por el contrario, Tener una la mujer fortaleza de una mujer. que Claro, tuviera lograste. fortaleza totalmente, Lograste la sí, fortaleza de madre, de mujer, de persona, porque así es, al momento de hablar te noto que lograste lo que es el amor propio. sí, claro, Realmente poder amarte. Ese amor propio, quererte a ti misma, cuidarte y todo. sí, ¿Qué claro. mensaje dejarías a la audiencia, Ani, a las personas en este momento que están viviendo un problema conyugal, matrimonial o un problema de apego emocional? ¿Es posible salir de eso? Claro, por supuesto que es posible. Y siempre el primer paso es estar decidido, Esther. Tienes que estar completamente consciente y decidido en el momento que tú quieras cambiar tu vida, porque yo diría, podemos tener el mejor coach, el mejor psicólogo, el mejor guía Exacto. espiritual, aconsejándote, pero va a depender de ti dar ese paso, cambiar y decir, quiero hacerlo, porque de alguna manera te tienes que hacer consciente, preguntarte, ¿a dónde estoy soy feliz? Hoy lo que te puedo decir es que el amor para mí ahora es ese apego emocional. Mira, confundimos ese apego con el amor. Y amar es Ujú. respeto, es confianza, Libertad. libertad total, porque la persona va a estar contigo mientras Ujú. quiera estar. Hablemos de hijos, de pareja, de familia. Y cuando la persona decide irse, ahí, cuando uno no aprende a soltar, empieza ese dolor, ese apego por algo que estamos forzando. Pero cuando tú sueltas, sí te puede doler, por supuesto que te va a doler, pero le dices, sabes, tanto es el amor que siento que te dejo libre. Entonces, hablemos de cualquier persona. Justo Y tocas algo importante, Ana. Ani, ¿quién es sí, el que causa ese dolor? Dime, ¿es el otro? Claro, las acciones del otro te causa, pero cuando tú sufres, ¿realmente es el otro que causa o tú te causas? yo descubrí, Esther, que realmente nosotros nos tenemos que ser responsables de nuestras emociones. Es decir, porque si yo soy permisiva, si yo no pongo límites, el otro realmente es una persona, ahora digo yo, que son maestros de vida, que me están mostrando algo que yo debo de sanar, pero a mí me corresponde hacer ese cambio. Los demás
no van a hacer eso por ti, eso te corresponde, nos corresponde solo a nosotros hacer ese cambio. Y si yo sufro y así a mí me duele, me toca a mí sanar, apartarme, poner los límites. La otra persona puede hacer daño, por supuesto, con sus acciones, sus actitudes, pero de mí depende o quedarme allí o apartarme, o poner un alto, poner un límite, o conversar, o hay que existir comunicación. No todo es salir corriendo, por supuesto, pero Exacto, cuando tú afrontas y te duele y dices esto no está bien, a veces queremos evadir, a veces no queremos afrontar y decir lo mejor es callar. Y no, yo creo que está la clave en la comunicación. Cuando nos damos cuenta, en mi libro exhorto a que las personas se den cuenta en qué momento de su vida están y hay muchas cosas. Yo te digo, si en algún momento de mi vida, yo sabiendo todo lo que sé ahora, pudiese haber hecho un cambio, por supuesto, las familias pueden hacerlo, las relaciones pueden mejorar. No claro, todo es ruptura, no todo es decir ya no se puede. Cuando hay, es el momento y dos personas hablando de matrimonio quieren hacerlo, por supuesto que se puede. En una relación padre-hijos se puede. En una sociedad todo se puede siempre y cuando, pero uno solo no. Uno solo no puede decir yo sí y otro por acá no. Entonces yo creo que excelente. es sumarse, ¿no? ¿Dónde podemos Es, encontrar tu um, obra? ¿En qué plataforma o en qué tienda? ya. Por ahora está disponible en Amazon, en México, amazon.com.mx, en Europa, amazon.com y para otros países. Y bueno, en mis redes sociales me encuentran como Ani Altamirano, en Instagram como Ani Altamirano MX. Y bueno, próximamente en otras plataformas que ya les estaré compartiendo más adelante. Por supuesto que esta obra la quiero traducir a otros idiomas, como el árabe, el alemán, el francés, el inglés. Entonces hay mucho trabajo por hacer y una obra que ya viene en camino también, es otro Ex- bebé, otro hijo más. Otro hijo Y más. bueno, una segunda edición también de este libro, muy próxima ya, se las daré a conocer. Y bueno, también déjame compartirte que el propósito que tengo es dar a conocer a mi mensaje a todas las personas que quieran transformar su vida a través del amor propio, sanación de heridas de la infancia, dar conferencias por Sudamérica con otros colegas escritores y como conferencista para llegar a ese público, ¿no? Que anhelo llegar y también como Claro, coach de vida para tener las herramientas. Para las personas que quieran sanar, bueno, ya sería una sesión ya más personalizada, pero tener en conjunto todas esas herramientas que me permitan ayudar, que cuál es mi verdadero propósito, lo que yo encontré, viví para transformar vidas también. Entonces, excelente. creo que todo esto tenía un Bueno, propósito, hoy lo agradezco. así es, Ani. Espero que la segunda obra estemos leyéndola. Estemos ahí en contacto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Uruguay. Gracias, Besitos. Esther, por la Chao. invitación, a No, todo por tu favor. público. Muchas gracias. Gracias a Bendiciones, un ti. abrazo desde México y agradecida contigo por esta entrevista. De igual manera.